¿Qué son los suelos supresivos y por qué podrían ser la mejor defensa natural contra las enfermedades? ¿Alguna vez has visto un cultivo donde un productor tiene un problema grave de enfermedad y el vecino con el mismo cultivo, el mismo clima y prácticamente el mismo suelo casi no tiene daños? Bueno, durante muchos años esto desconcertó bastante a los científicos hasta que descubrieron algo bastante fascinante: los llamados suelos supresivos. Es un término muy importante en lo que es agroecología, pero ¿qué significa realmente esto? Verán, un suelo supresivo no es un suelo donde el patógeno desapareció. De hecho, muchas veces el microorganismo causante de una enfermedad específica está presente en ese suelo. Lo sorprendente es que la enfermedad pues no logra desarrollarse o lo hace en niveles muy bajos. Es decir, el enemigo está ahí, pero el ecosistema del suelo no le permite convertirse en un problema. Y aquí es donde la maravillosa microbiología agrícola pues se vuelve apasionante. Durante décadas se pensó que las enfermedades dependían únicamente pues del patógeno. Hoy en día ya sabemos que no funciona esto así. Hoy sabemos que en el suelo existe una verdadera comunidad de millones de microorganismos interactuando entre sí. Entonces nosotros tenemos microorganismos como bacterias, hongos, microorganismos fotosintéticos, actinobacterias, también tenemos, bueno, ya los mal llamados protozoarios, porque ya no se los conoce así, tenemos también los nemátodos. Todas forman parte de una red ecológica extremadamente compleja. Cuando esa comunidad está equilibrada, pues simplemente ocurre algo extraordinario. Los microorganismos benéficos comienzan a ejercer una presión constante sobre los patógenos. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, primero empiezan a competir por espacio. Uno de los ejemplos más claros pues es Tricoderma. Ustedes saben que es un competidor por espacio por excelencia. Las raíces tienen una superficie limitada para colonizar. Si las raíces ya están ocupadas por microorganismos benéficos, el patógeno encuentra muy pocos sitios donde establecerse. Lo mismo sucede en nuestros intestinos, por eso es que no nos enfermamos todo el tiempo. Segundo, compiten por nutrientes. Los microorganismos consumen los azúcares, aminoácidos exudados que liberan las raíces. Si los benéficos utilizan primero estos recursos que produce la raíz, el patógeno literalmente se queda sin alimento. No tiene alimento, no tiene espacio. Tercero, producen sustancias antimicrobianas. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Muchas bacterias hongos sintetizan antibióticos naturales, lipopéptidos, sideróforos, enzimas hidrolíticas y otros metabolitos secundarios capaces de inhibir o destruir microorganismos patógenos, principalmente inhibirlos. Cuarto, algunos microorganismos atacan directamente al patógeno. Este sí es el típico caso de Tricoderma o de Arthrobotrys. Por ejemplo, en Tricoderma pueden enrollarse alrededor de otros hongos, perforar su pared celular mediante quitinasas y gluconasas y utilizarlos como fuente de alimento. A mí me fascina esto porque lo he visto en microscopio. Este proceso se conoce como micoparasitismo. Y quinto, muchos microorganismos activan las defensas de las plantas. Esto es muy importante en la parte de las biomoléculas, es decir, la planta entra en un estado de alerta permanente conocido como resistencia sistémica inducida. Cuando llega el patógeno, la planta responde pues mucho más rápido. Todo esto ocurre al mismo tiempo. No es un único microorganismo haciendo todo el trabajo, no, no para nada. Es toda una comunidad funcionando como un ecosistema. Por eso es que nosotros hablamos del agroecosistema, porque no solo es uno, no es solo otro, es todo en conjunto. Existen dos grandes tipos de supresividad. La primera es la supresividad general. Aquí no existe un único microorganismo responsable, es toda la biodiversidad microbiana del suelo la que dificulta el establecimiento de los patógenos. Mientras mayor diversidad, mayor estabilidad ecológica, muchísimo mejor. La segunda es la supresividad específica. En este caso, sí existen microorganismos concretos que tienen un efecto muy importante sobre un patógeno determinado. A ver, vamos a poner, por ejemplo, algunos suelos que presentan poblaciones muy altas de pseudomonas, bacillus, tricoderma, nematófagos, otros microorganismos antagonistas que pueden limitar enfermedades específicas mediante distintos mecanismos biológicos. Y sí existen porque yo he visto suelos con estas características y a mí me ha impresionado bastante. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Podemos fabricar un suelo supresivo o simplemente aplicando un bioinsumo? La respuesta es, bueno, a ver, podría ser, pero no de manera inmediata. Y esto es muy importante entenderlo. Un suelo supresivo no se crea con una sola aplicación de un solo microorganismo o de un solo bioinsumo. Es el resultado de años de manejo del suelo. Entonces aquí entra todo lo que ustedes hacen culturalmente para mantener sus cultivos. Depende del contenido de materia orgánica, de la estabilidad de la microbiota, de la diversidad biológica que tienen. También depende del pH. Está también dependiendo de la humedad, de la aireación del suelo, de los aglomerados del suelo,
del manejo de fertilizantes y obviamente del uso de pesticidas y como ya dijimos anteriormente, el tema de la compactación es muy importante, ¿no? Y de muchos otros factores que determinan qué microorganismos van a lograr sobrevivir y establecerse en este agroecosistema. Por eso, cuando hablamos de agricultura regenerativa, no estamos hablando únicamente de aplicar microorganismos así porque sí. Estamos hablando de construir todo un ecosistema con todo lo que hacemos. Los bioinsumos pueden acelerar ese proceso, te ayudan bastante, pero necesitan un ambiente adecuado para establecerse, multiplicarse sin presiones, sin que digan ya mañana tiene que estar listo eso y darme resultados. Y si no hay materia orgánica, buena aireación y aplicaciones periódicas, su permanencia va a disminuir notablemente. Un suelo biológicamente activo se convierte poco a poco en un sistema mucho más resiliente. Las enfermedades van a disminuir poco a poco, no esperen resultados de la noche a la mañana. Las raíces exploran mejor el suelo, los nutrientes se reciclan más eficientemente, la estructura física va a mejorar y todo el sistema agrícola comienza a depender menos de intervenciones químicas constantes. Por eso, por este motivo, cuando escuchamos el término suelo supresivo, no estamos hablando de algo mágico que solamente existe en los libros de cuento de microbiología. Estamos hablando del resultado de miles de millones de microorganismos trabajando juntos durante años para mantener el equilibrio del ecosistema, conocido hoy en día como microbioma. No es solo la microbiota, sino el microbioma actuando en conjunto. Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que nos ha dejado la microbiología agrícola moderna. La mejor defensa de un cultivo muchas veces no es eliminar completamente el patógeno, sino construir un suelo tan sano y diverso que ese patógeno nunca tenga la oportunidad de convertirse en un problema. Gracias por habernos escuchado. Hasta aquí. Somos Laboratorio Microbial y estaremos atentos a sus consultas.